Hola ciudadanos del mundo, hoy traemos un vídeo diferente de este lugar tan bello. Vamos a explicar un poquito lo que nos ha pasado en este último viaje, en donde hemos perdido, todavía no podemos decir eso, la maleta. Se ha demorado. ¿Y por qué se ha demorado? Porque todavía no ha llegado a los 21 días como permite la ley. Si estás dentro de los primeros 21 días, tu maleta está demorada. Después de la intro le vamos a explicar nuestra experiencia. Bien, como comentábamos, es la tercera vez que nos pasa, casi siempre son vuelos directos y esta última veníamos de Londres, del aeropuerto de Gatwick. Hemos visto que estábamos en la cinta de equipaje y la maleta no aparece. Recuerdo muy bien que había sacado una foto cuando estábamos en el avión porque la maleta estaba en el pie de avión, pero no la habían cargado y llamé al asistente de vuelo y le comenté, mira que la maleta está ahí, pero no la quieren cargar, no sé cuál es el motivo. Dice, no se preocupe, no, yo hablo con ella. Es así que hablan con los encargados de subir la maleta al avión y le comentan que no se preocupen, que la maleta la van a subir por otra parte del avión porque ya la bodega estaba llena. Pues nada, nuestra sorpresa cuando llegamos a Gran Canaria que la maleta no estaba en la cinta, como ya he comentado. Pues lo primero que tenemos que hacer sí o sí es acercarnos al mostrador de la compañía aérea con la cual hemos viajado y comentarle que siempre con educación, con buena cara, nunca hay que ir con mala leche, por decirlo de alguna forma, y decirle, mira, nuestra maleta se ha demorado, no se encuentra en la cinta de equipaje y a ver qué pueden hacer. Pues ellos lo primero que hacen es tomar datos de tu vuelo, así como el código que tenía tu maleta, así como otras características como sería el color de la maleta, si la maleta es de tela, si la maleta es de plástico y demás. Eso siempre es muy importante y si tienes una foto pues mucho mejor porque así ayuda a verificar los datos que estoy dando de la maleta. Una vez que han rellenado el formulario, que te lo tienen que entregar, eso siempre estamos hablando en la zona donde se recoge el equipaje. No te salgas de esa zona, mantente ahí hasta que te den tu formulario firmado, rellenado, con tu queja de que tu maleta se ha demorado. Bien, te van a dar un código PIR, que es un código que te va a identificar pues, el expediente que se va a abrir para recuperar tu maleta con tu apellido. A partir de ahí podrás visitar una página web, que es la que vamos a dejar aquí debajo, la World Trace, en donde tú vas a hacer un seguimiento de esa maleta, que está demorada. Recuerda que solo va a estar perdida después de los 21 días, que ahí deberíamos proceder de otra forma. Y te estarás preguntando qué es el documento PIR. Es el parte de irregularidad del equipaje. Es el documento necesario para iniciar el procedimiento de reclamación con un problema de tu equipaje en un vuelo, ya sea por daño, por robo, por demora o por pérdida. Es muy importante tener este documento para comenzar dicho procedimiento. Una vez que te vas y ya has dado los datos de tu teléfono, tu correo electrónico, en donde vas a recibir noticias de cada vez que haya un cambio desde este procedimiento de recuperación de tu equipaje, pues solamente queda tener paciencia y esperar. Luego pues te irá llegando esos mensajes en donde te van a indicar si tu maleta ya ha sido localizada, si ya tu maleta va de camino o no. En nuestro caso llevamos 50 horas y aún no hemos recibido la maleta. Tenemos que tener paciencia. Dicen que casi todos estos casos se suelen resolver las 72 primeras horas, así que nos queda que esperar. Esperemos que sea así, pero nuestra maleta al día de hoy sigue estando demorada. Ya les contaremos en el próximo vídeo si hemos recuperado la maleta o si ya pasa a ser una maleta perdida porque se ha pasado los 21 días. Pues nada, con esto solo queremos explicar y dar los consejos pertinentes, pues si te ves en este caso, que esperemos que no sea así, pues son casos desagradables, y más si comienzas tu viaje, en nuestro caso ha sido cuando terminamos, y nada, y esperemos que podamos recuperar nuestra maleta lo antes posible. Por fin, 72 horas, mi maleta. Madre mía, viene toda esclavadita. Es que no tiene ni rueda. Dios. Esta maleta fue el último viaje que hizo. Bueno, yo. Exactamente.
Pues nada, ciudadanos del mundo, recuerda suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo, darle al like, y si quieres dejar cualquier comentario, aquí tienes las cajitas de descripciones o de comentarios donde puedes dejarnos cualquier pregunta sobre este tema o hacerlo alguna referencia en donde podamos pues compartirlo entre todos. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo, viajeros.